Buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol en vivo. Para algunos fue un anuncio prometedor, para otros una mentira y una manipulación. Sea lo uno o sea lo otro, lo cierto es que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha concentrado la atención del planeta entero luego de lo que fueron esas declaraciones, abriendo la puerta, si se quiere, para un eventual cese al fuego en Ucrania, luego de haber recibido o de haber escuchado al menos una propuesta por parte de la administración Trump, una declaración que hizo junto a su aliado Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia, y al tiempo en el que el enviado especial del presidente Trump, Steve Witkoff, llegaba a territorio ruso para sostener reuniones con funcionarios del Kremlin y con el mismo Vladimir Putin. Y también una declaración que daba Putin al tiempo en el que Trump se reunía con el secretario general de la OTAN aquí en Washington, en el despacho Oval, y donde Trump calificaba como prometedores pero incompletos esos comentarios. Zelensky ya se pronunció también, dijo que es una manipulación, que Putin no quiere acabar con la guerra, que quiere seguir asesinando a ucranianos. Muchas preguntas se desprenden de los acontecimientos de las últimas horas. ¿Está realmente Putin dispuesto a un cese al fuego? ¿Ucrania qué tendría que renunciar para poder llegar en el marco de una negociación a un posible acuerdo? Muchas preguntas, pero para eso, precisamente, para responderlas, esas y muchas más, tengo el gusto de saludar a dos invitados de lujo, el profesor Marcos Peque, el profesor de la Universidad del Rosario, y el profesor Carlos Patiño de la Universidad Nacional. Buenas noches a ambos. Muy buenas noches, Juan Camilo, a mi amigo Carlos Patiño también un saludo, un gusto estar acá. Un gusto saludarlos. Bueno, luego de estas declaraciones y de estas reacciones, Trump, Zelensky, Putin, profesor Pekel, ¿realmente Putin está dispuesto a un cese al fuego? Pues difícil saberlo, ¿no? Una cosa es lo que él de pronto siente que tiene que decir para mantener a quizás su nuevo mejor amigo viejo de antes también, Trump, más o menos feliz en la Casa Blanca, diciéndole lo que quiere oír, diciendo que sí, que él quiere un cese al fuego, pero por otro lado poniendo una cantidad de condiciones que hacen del cese al fuego casi imposible para Ucrania aceptarlo. Por lo tanto, una cosa es lo que él dice, una cosa es lo que él quiere. Y en la medida en que en el campo de batalla, aunque está bastante estancado, hay unos lugares donde Rusia pareciera estar avanzando, como en esa región de Kursk, que fue una región rusa que los ucranianos ocuparon, pues Putin juega a ganar tiempo diciendo una cosa y haciendo otra. Claro, sobre esas condiciones, profesor Pekel, y le pregunto al profesor Patiño, Putin también ha dicho que uno de sus objetivos es tratar de expulsar o de sacar a esas tropas ucranianas que han logrado ganar terreno en el Kursk, y que un eventual cese al fuego lo que le puede servir a los ucranianos es para fortalecerse y para reagruparse. ¿Usted cómo ve estas movidas por parte del presidente Putin? ¿Usted cree que él lo que está tratando de hacer, como dice el profesor Pekel, es darle un contentillo a Trump, pero realmente lo que quiere es irse con todo para ver si puede repeler a las tropas ucranianas? Creo que el asunto es mucho más que las tropas ucranianas en Kursk. Creo que el asunto, obviamente, lo que está haciendo Putin es dando una respuesta a medias. Y en efecto, suscribo lo que dice Marcos. Pues nadie sabrá sino el mismo Putin qué es lo que realmente busca o quiere. Pero lo que uno puede leer de los hechos es que en realidad Putin lo que pretende es mantener la guerra hasta lograr una victoria sobre Ucrania. Y de allí que su idea frente a las condiciones de un cese al fuego que llevarán una cese al fuego permanente, que llevara a un proceso de paz, lo que él llamaría una paz justa, basado en los principios y los reclamos de Rusia, pues llevan a prever que en realidad Rusia no está interesado ni a un cese al fuego ni a una negociación que permita el mantenimiento de Ucrania como Estado soberano. Y lo que está en juego es, obviamente, si Ucrania va a poder seguir contando con el apoyo de Estados Unidos para mantener una guerra que desde el punto de vista ucraniano es una guerra de liberación nacional, pero que desde el punto de vista rusa es una guerra de reimperialización realmente muy fuerte, y que obviamente Rusia no está interesada en cerrar si esto no le implica una garantía de poder imperial frente a los objetivos que Moscú ha trazado desde la operación misma en febrero de 2022. Claro, comentaba también el presidente Trump en su reunión con el secretario general de la OTAN sobre esas negociaciones que ya ha venido adelantando, y decía, hemos hablado de unas cuestiones de los territorios, a qué territorios habría que renunciar, hemos hablado también de una planta de energía, al parecer se refería a la de Zaporilla,
este acuerdo o esta negociación que está facilitando Trump necesariamente parece ir en la dirección de ser en perjuicio de Ucrania y de sus pretensiones, por ejemplo, de mantener territorios que fueron ocupados ya por la fuerza por Rusia, profesor Peckel. Sí, obviamente que para Ucrania cualquier tipo de acuerdo en este momento significa ceder territorio. No tiene cómo, una mano de cartas bastante débil. En este momento Zelensky está quizás de manera desesperada buscando mantener el apoyo militar de Trump, que parece que ya fue reiniciado, el apoyo en inteligencia, que es absolutamente esencial para Ucrania poder seguir manteniendo el esfuerzo de la guerra o poder por lo menos seguir atacando objetivos en Rusia, como lo hizo esta semana. Pero al final del día, un acuerdo de paz, cualquiera al que se llegue, un cese al fuego, que siga un acuerdo de paz, implica para Ucrania ceder territorio. Y sí, lo que decía el profesor Patiño, asegurar que tiene la protección necesaria para que Rusia no continúe después, más adelante, con el resto del territorio ucraniano, porque como bien dijo Putin en su discurso inicial, un día antes de iniciar la guerra, Ucrania es parte esencial del territorio ruso y él se refería a toda Ucrania. Por lo tanto, Ucrania por lo menos va a perder territorio, seguramente más o menos un 20% del territorio que ya está ocupado por fuerzas rusas, pero poder garantizar que no va a haber más invasión de territorio por parte de Rusia, para lo cual tanto Estados Unidos y quizás Europa, a la medida que Europa envíe una fuerza multinacional de paz, que sería difícil pensar que Putin la vaya a atacar. Pero al final del día, Ucrania está viendo el panorama 360 y entendiendo que en este momento, sin el apoyo incondicional de Estados Unidos, que lo tuvo con la administración Biden, le toca ceder, y ceder significa ceder territorio, lo cual a veces podría llevar también al fin del régimen de Zelensky en Ucrania. Claro, comentaba también hace algunas semanas en esa caótica reunión entre Zelensky, Trump y J.D. Vance aquí en el despacho Oval, se hablaba mucho sobre los incumplimientos constantes por parte de Putin a acuerdos previos. Mencionaba lo de Crimea, mencionaba, por ejemplo, los acuerdos de Minsk, Zelensky. Eh, ¿Se puede creer en un Vladimir Putin y en una firma de un nuevo cese al fuego y que habrá garantías de seguridad para Ucrania, profesor Patiño? No, tal y como está planteado en estos términos no se puede creer y obviamente creo que la evidencia es realmente muy grande, va mucho más allá de Ucrania misma, va más allá de Crimea, va más allá de los acuerdos de Minsk, va más allá de las conversaciones incluso que mismo Zelensky mantuvo mediado con Emmanuel Macron y Angela Merkel, con el mismo Vladimir Putin. Y esto hay que recordar aquí, por ejemplo, la intervención en Georgia en 2008 o las diversas intervenciones en otras guerras o el intento de recomponer el espacio, digamos, postsoviético. Y en este contexto también, por ejemplo, cómo incluso Alexander Lukashenko y Bielorrusia se comportan más como un Estado federado en una condición especial frente a la Federación Rusa que como un Estado plenamente autónomo y soberano. Y en ese contexto es poco creíble y en este hay que recordar cómo los servicios de inteligencia de los países bálticos, especialmente Lituania, pero también Polonia y Finlandia han venido recalcando ya desde hace más de un año y medio cómo Rusia ha venido tomando medidas de prepararse para una intervención posterior, de forma tal, por ejemplo, que resulta ser completamente contradictorio cuando Rusia dice que un cese al fuego permitiría a las tropas ucranianas reorganizarse. Lo que se cree mayoritariamente en los cuerpos de inteligencia occidentales es que justamente un cese al fuego permitiría que las tropas rusas se reorganizaran y se reorientaran frente a una capacidad de ataque mucho más abierta con respecto a lo que aparecería o lo que podría ser no solo contra Ucrania, sino contra otros estados de Europa y del mundo occidental. Profesor Patiño, en esa misma línea, ¿una presencia de tropas europeas para misiones de peacekeeping en territorio ucraniano es una garantía de seguridad o es un escalamiento? Pues eso depende de cómo se Pues, vea. Desde el punto de vista Ay, perdón, qué pena, Marcos. dale, dale, Adelante, Carlos. si quiere el profesor Patiño primero y luego el profesor Peque la misma pregunta, sí, pero primero Patiño. No, iba a decir que depende cómo se vea, porque desde el punto de vista de Ucrania, pues se ve como una especie de garantías de seguridad necesarias, absolutamente fundamentales para poder tener una credibilidad y dar un apoyo adicional a su capacidad de militar que está realmente agotada en una condición de tropa que ha estado permanentemente en el frente de combate con poca rotación.
pero desde el punto de vista de Rusia, como lo han dejado claro Sergei Lavrov, el mismo Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, portavoz personal de Vladimir Putin, para ellos esto sería realmente un casus belli, es decir, una causa legítima para mantener la guerra y para atacar a los estados occidentales, suponiendo que igual, como lo dijo Sergei Lavrov, serían tropas enmarcadas en la OTAN, según su interpretación. Y esto hace que hubiese una especie de continuación de la guerra. Claro, profesor Pekel, ¿usted ve el escenario así parecido, un casus belli, o esto podría ser de cierto modo una solución para frenar las aspiraciones expansionistas de Putin en Ucrania? No, yo creo que estamos en una nueva geopolítica mundial, en una nueva era donde en una especie de, como duró la paz de Viena, el concierto de Viena, que en algún momento se resquebrajó por todos lados después de las guerras napoleónicas. Estamos en un periodo de muchísima incertidumbre donde los principios y valores que regían el mundo están resquebrajados, sino completamente aniquilados. Y uno es las guerras entre estados. Las guerras entre estados, todo el sistema internacional se construyó alrededor de evitar guerras entre estados. Todo el sistema internacional, las leyes, las cortes, están hechas para eso, para que las disputas entre estados sean dirimidas de manera pacífica. Y tuvimos una buena cantidad de años sin guerras entre estados, con la invasión de Rusia a Ucrania, luego la de Azerbaiyán a Armenia, y otras amenazas que estamos viendo por todos lados, las guerras entre estados podrían estar retornando con fuerza al panorama internacional. Y un país como Rusia, que Putin dijo en su momento que la mayor tragedia geopolítica del siglo XX fue el fin de la Unión Soviética, en la que la Unión Soviética implosionó en 15 estados y lo que era la Unión Soviética, que era el espacio ruso, pues quedó reducido a la Federación Rusa. Pues Putin ha dejado claro que su objetivo sería reconstruir ese espacio soviético bajo influencia puramente rusa. Y mencionaba el profesor Patiño los países bálticos. Si yo viviera en los países bálticos, estaría ahorita un poco asustado de qué sería lo que vendría después de la guerra en Ucrania. Son países miembros de la OTAN que no sabemos qué va a pasar con la OTAN a pesar de la amistosa reunión hoy de Trump con Rutte. Si en un momento Rusia decide invadir Estonia, por ejemplo, donde hay una importante población rusa, si la OTAN reaccionaría. Y si no, pues son países que están con la espalda al mar. O sea que estamos en un periodo de geopolítica de alta incertidumbre, donde como acabe la guerra en Ucrania, nos dirá qué es lo que va o lo que no va a seguir. Señor Pekel, ¿usted cree que los países europeos, que la OTAN tiene que asumir que Estados Unidos ya no quiere tener ese labor de liderazgo activo como lo había venido teniendo anteriormente y tratar de valerse por sí mismos, ellos mismos, invertir mayor presupuesto, tratar de tomar la batuta, tratar de destinar más hombres? ¿Usted cree que la OTAN tiene que buscar otro liderazgo? No, yo creo que sí, Europa definitivamente tiene que entender que no puede contar ya con Estados Unidos, ni en el tema comercial, ni en el tema de protección, ni en el tema del artículo 5 de la Carta de la OTAN. Y ya lo está diciendo, y ya lo dijo el presidente francés Macron, que dijo que va a extender su paraguas nuclear al resto de Europa. Habrá que verse qué significa eso. Ya lo dijo el próximo canciller de Alemania, Merz, que está tratando incluso en un país tan rígido con la regla fiscal, lo que llamamos acá la regla fiscal, de que le permitan invertir mucho más en defensa. Creo que Europa tiene que entender que tiene un gran enemigo al frente y que tiene que defenderse por sí mismo y no esperar como siempre sentado a que Estados Unidos lo defienda, más allá del futuro de la OTAN, que también pues en este momento está en la balanza. Claro, profesor Patiño, ¿usted cree que estamos viendo en tiempo real una especie de crisis de liderazgo de los Estados Unidos, no solamente por su papel en organizaciones como la OTAN, sino, por ejemplo, por decisiones que ha tomado en materia de recorte de recursos multimillonarios en programas de ayuda humanitaria en todas partes del país a través de la agencia USAID, como esa idea del presidente Trump de priorizar lo doméstico frente a lo de política exterior? ¿Estamos viendo una crisis de liderazgo de Estados Unidos a escala global?
Pues Juan Camilo, yo creo que uno puede ser incluso un poco más fuerte. No, no solamente estamos viendo una crisis del liderazgo global de los Estados Unidos, sino algo que creo que muy pocas veces, si es que nunca se ha visto en la historia, y es que un país que tiene un poder global y una influencia global destruye su propio sistema de poder e influencia global en aras de además de una especie de modelo de imperialismo de más de un siglo pasado, del siglo XIX, y destruyendo completamente su capacidad de influencia y cambiando de bando, cambiando sus aliados y lo que ha sido la fortaleza de su poder global internacional para irse con la potencia contrahegemónica, para cortejar la potencia contrahegemónica. Y aquí hay que recordar los discursos de Pete Hegseth, el secretario de Defensa, en la reunión de Bruselas en la OTAN hace unas semanas, y el discurso de J.D. Vance en la conferencia de seguridad de Múnich. Y obviamente lo que estamos es frente a una especie de erosión, autodestrucción de su propia influencia, de su propio poder global, y esto realmente es inédito. Y obviamente allí, como decía Marcos, pues a Europa le toca entrar en conciencia de que esto ha cambiado, es el cambio más importante desde 1945, es decir, en los 80 años del fin de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y esto implica obviamente una especie de recomposición de cargas y poderes a nivel internacional en un momento de y quizás de crisis muy profunda de lo que se conoce como el sistema internacional basado en reglas. Y esto, insisto, en medio de una paradoja realmente muy sorprendente, y es cómo Estados Unidos erosiona su propio poder. Claro, profesor Pekel, hay quienes dicen que Trump no se ha mostrado tan duro frente a Putin con sus aspiraciones expansionistas en Ucrania, pues porque Trump ya ha demostrado públicamente sus propias aspiraciones expansionistas. Groenlandia, territorio panameño, el canal de Panamá, Canadá. Es decir, ¿usted cree que de cierto modo esto sí refleja un comportamiento de Trump que, listo, yo no cuestiono esa utilización de la fuerza por parte de Putin porque yo tengo mis propias pretensiones de usar la fuerza quizás para ocupar territorios, ya sea en el Canal de Panamá o en Groenlandia? Pues mire, eso puede ser, Trump no ha mostrado ni en su primera administración ni en esta, pues en los pocos días que lleva esta, de que va a usar la fuerza militar para llevar a cabo aventuras militares. Y está por verse si algún día vamos a ver tropas americanas en el canal de Panamá. Panamá ha hecho todo lo posible por apaciguar a Trump, echó a los chinos que manejaban parte del canal, se lo entregó a un par de empresas americanas y algunas otras cosas que no sabemos. Groenlandia, pues, fue tratado en la cumbre hoy con el secretario Rutte y Trump volvió a decir claramente que Groenlandia era esencial para la seguridad nacional de Estados Unidos, pero habrá que ver si esas palabras son llevadas a la práctica con una intervención militar. Y eso no está claro en este momento. Una persona que también es opuesto a las guerras. Sin embargo, Trump sí está abandonando a sus aliados y eso eventualmente creo que le va a pasar factura. Uno no entiende cómo Trump está ensañado con Canadá, por ejemplo, que ha sido el gran aliado de Estados Unidos desde siempre, el país con el que comparten además instalaciones militares estratégicas como NORAD, con el que comparten una frontera de miles de kilómetros casi que abierta. Y mientras que a Putin lo llena de elogios a los aliados, cada día los insulta, como hizo Vance en la conferencia de Múnich, como mencionaba el profesor Patiño. Por lo tanto, no tengo claridad y no veo cómo Estados Unidos vaya de un momento a otro a usar su fuerza militar, algo que no sea en defensa propia, ir a invadir Groenlandia, ir a invadir Panamá, invadir Canadá o invadir Gaza y crear ese resort que el presidente Trump hacía alusión. Eso no lo veo tan claro en este momento, ni sería de darle un cambio trascendental en toda la filosofía de Estados Unidos de empezar en este momento a invadir territorios con el fin de quedarse con ellos. Recordemos que Estados Unidos invadió territorios en América, la época de la diplomacia, las cañoneras, pero con el fin de cambiar regímenes, nunca de quedarse con ellos. Por lo tanto, está la retórica de Trump que sea seguida de hechos concretos, está por verse.
Claro, ya para ir concluyendo, profesor Patiño, usted lo mencionaba hace poco a propósito del futuro también del presidente Zelensky de Ucrania. Hemos visto en los últimos días quizás un impulso a sus números de aprobación luego de lo que fue ese episodio con el presidente Trump en el despacho Oval. Pero ¿usted cree que el presidente Zelensky poco a poco se va quedando sin un poco de oxígeno político? ¿Cree que sería mejor de alguna forma buscar o hacer un llamado a elecciones en medio de la guerra en Ucrania? A ver, Juan Camilo, es que eso tiene dos partes muy importantes. Primero, es que en Ucrania no se han hecho elecciones, entre otras razones, porque legalmente no se pueden hacer. Y no se pueden hacer porque constitucionalmente, en periodo de guerra y bajo ley marcial, no se puede citar a elecciones. Segundo, hay un tema de seguridad nacional muy importante y es que sería muy poco creíble citar a elecciones en medio de esta guerra porque las posibilidades de intervención rusa son realmente muy importantes y obviamente de alguna interferencia rusa en el proceso electoral. Pero tercero, y esto es muy importante, más allá de cualquier condición, cuando Donald Trump se inventó esta cifra de que Zelensky solo tenía un 4% de aprobación, realmente las encuestas que se habían hecho en Ucrania, las más creíbles y las más serias a finales del año pasado, mostraban que Zelensky tenía un margen de aprobación entre el 50 y el 52%, algo realmente muy alto para después de 3 años de una guerra tan brutal y tan fuerte, una guerra tan importante y tan contundente como cualquiera del contexto de la Segunda Guerra Mundial. Y esto, después de este ataque, lo que se ha producido es que incluso muchos partidos de la oposición han empezado a apoyar a Zelensky de manera cerrada, de forma tal que estamos frente a una contraposición realmente muy compleja y es la percepción de Donald Trump, Vladimir Putin contra Zelensky versus el apoyo que tiene Zelensky dentro de la sociedad ucraniana. Y no hay ninguna garantía frente a este asunto de que se cambiando a Zelensky, obviamente el asunto vaya a mejorar, a no ser de que se buscase una especie de presidente que fuera una especie de Pétain al estilo de Francia y la rendición francesa en 1940, que es lo que algunos quisieran, que hubiese una especie de rendición previa de Ucrania en un contexto de paz que parece ser más el sacrificio de Ucrania que la victoria o la seguridad de Ucrania. Claro, y profesor Peckel, finalmente, ¿cómo queda la labor diplomática de Estados Unidos o esa labor de liderazgo que ha querido mostrar el presidente Trump al tratar de ser facilitador, de sentarlos a ambos y de buscar un acuerdo, cuando por un lado tienes Ucrania que listo, a regañadientes casi que firma un cese al fuego, pero por el otro lado tienes a un Vladimir Putin que se muestra sin afán para decir que quiere llegar a un cese al fuego rápido? ¿Cómo queda esa labor de los Estados Unidos y el nombre de Trump? Pues pareciera que podría tener éxito, eso sí, pareciera que en algún momento se logre el cese al fuego, que sería por 30 días inicialmente, y de ahí pues ver cómo se construye ya un cese al fuego permanente. Y pareciera que Trump pudiera realmente una de sus promesas de campaña, que él iba a acabar la guerra en Ucrania a las 24 horas, y era acabarla no apoyando al aliado que apoyó el presidente Biden, que era Ucrania, sino más o menos hacer una especie de que Ucrania se rinda, pero asegurando la supervivencia del Estado-nación ucraniano como una nación independiente. Y es posible que el presidente Trump, jugando las cartas como lo está haciendo, podría tener éxito y que este cese al fuego eventualmente se dé y que llegue a algún tipo de cese al fuego más largo. No sabemos si un cese al fuego permanente porque hay demasiado en juego, pero sí podría Trump tener éxito en este caso. Claro que sí. Bueno, le agradezco a ambos, profesor Peckel, profesor Patiño, por su tiempo aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol en Vivo. Muy seguramente este tema seguirá moviéndose en los próximos días, semanas y, por qué no, meses, ya luego de 3 años de guerra entre Rusia y Ucrania. Muchísimas gracias por su tiempo en Sala de Prensa de Noticias Caracol en Vivo. Muchas Ha gracias. sido un gusto. Bueno, y eso ha sido todo por esta noche. A los usuarios de Noticias Caracol en Vivo, muchísimas gracias por su tiempo. Yo soy Juan Camilo Merlano desde Washington y nos veremos en una próxima ocasión en Sala de Prensa de Noticias Caracol en Vivo.